estuve hablando de algo y es en cuanto a interpretar un enunciado. Entonces, supónganse que yo estoy vamos a arrancar por esto para recordar un cachito de lógica, así siguen haciendo algunos problemitas más de lógica. Ustedes ya habían hecho varios, ahora se los voy a compartir para que los recuerden. Habían hecho algunos, los tiene. Subí los 2 videos que me pidieron, discúlpenme. Ahí tienen las últimas actividades en la última clase, que eran un conversor de código binario a Gray, tenían un detector de mayorías, tenían un circuito que sumaba, varias cosas, y los habíamos comentado todos para que los empiecen a hacer. Vamos a ver si la semana que viene los terminamos. Pero hoy lo que quería hacer, esto que yo les había dicho a ustedes, que era que se llama, ¿cómo se llama? Selección por prioridad, ¿no? ¿Y qué significa la selección por prioridad? ¿Está grabando, profe? No, pero ahora sí lo ven. Esperen un cachitito que ponemos para grabar. Estoy acá. Computer. This meeting is being recorded. The recording has stopped. Bueno. Bueno, dale, lo resolvemos. Dale, hacemos eso, dale, no hay problema. Lo hacemos en un rato. Yo voy a agregar otro. Y creo que el detector de mayorías está hecho incluso en el simulador en el PSIN, que no sé cómo se llama. Bueno, esperen que estoy buscando uno que escriba más o menos. A ver, esperen, Sí, escribe muy mal. Pero un cachito. Escribe un poco mejor. Vamos a aprovechar este. Bueno, ustedes me dicen cómo se ve y vamos cambiando ¿cómo se llama? Vamos cambiando de marcador a medida que no se va viendo nada. Ahí ustedes logran ver o se ve más o menos. Bueno, está suave igual, así que les voy a decir que, por ejemplo, que es una selección de prioridad. El otro día, hablando con ustedes, les había dicho que algunas veces resulta muy bueno poder representar el problema que uno tiene que resolver con tablas o con algo. Es decir, tener algo que me sirva de referencia para lo que tengo que hacer. Porque si no, uno lee tiene un problema y lo primero que hace es tirar línea de código, y a lo mejor las líneas de código van para cualquier lado, ¿no? Entonces, lo que conviene primero es entender bien el problema y después hacer el código. Muchas veces es más difícil interpretar el problema que uno tiene que resolver que escribir las líneas de código, ¿no? Es más, creo que escribir la línea de código para uno que está programando, en definitiva, termina siendo lo menos problemático. El problema es entender el problema, ¿no? Entonces, pero hay una estructura que está muy buena que se llama un detector de selección con prioridad, ¿no? Y la selección con prioridad lo que tiene de bueno, y vamos a ver cómo implementarlo, ¿no? Cómo hacer las preguntas para esta selección de prioridad. Y de paso nos sirve para recuperar un poquito el tema de... Esperen que lo voy a acomodar para que sea mejor. Para recuperar un poquito el tema de lógica y toda esa cuestión. Y vamos a hacer, aunque sea un par de los que dijo Fernando, y para que ustedes se vayan aflojando con este tema, yo les voy a mandar un par más para que vayan entrenando. Y voy a agregar un par de propiedades más que les pueden servir, que aparecen habitualmente y que por ahí los ayudan a resolver estas cosas. Bueno, ahora vamos a probar a ver si se ve. Entonces yo decía una selección con prioridad. Es así el proceso, ¿no? Se los cuento. Lo cual sirve para
en un lío monumental, ¿no? Para que uno no entienda nada. Entonces yo se los cuento. El tema es así. Ustedes tienen 4 datos, ¿no? Tienen un dato 1, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Ahora vamos a poner así. Acá hay que hacer un proceso. Vamos a tratar de explicarlo de alguna manera. No sé cómo lo dibujan ustedes. Yo lo voy a dejar de esta manera, que es la que me resulta a mí más cómoda, porque tengo el problema del doble perfil, digamos, ¿no? De hacer esquemas que me ayudan a resolver determinados problemas de informática y también hacer esquemas que ayudan a resolver los otros problemas de informática. Entonces se me complica un poco a veces. Y entonces uno, en definitiva, cuando trabaja, toma las estructuras que mejor lo resuelven o que más fácil le permiten entender las cosas. Más allá de que a lo mejor no pertenezcan a la ortodoxia de quien programa o no pertenezcan a la ortodoxia de quien diseña el circuito. Entonces uno se acomoda a lo que resulta más fácil. Pero digo, les cuento cuál sería la cuestión. Cuando yo digo selección con prioridad, sería algo así como esto. Ustedes tienen un proceso acá, tienen que hacer un proceso que funcione de la siguiente manera. Llegan 4 datos, ¿no? El dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4. Y esto funciona así. Tienen 3 entradas tienen otras 3 entradas que sirven para seleccionar, ¿no? Tiene una entrada que la vamos a llamar de selección, una entrada S1. A ver, yo me voy a fijar, esperen, si me esperan un cachito, me fijo cómo llamé. Ustedes díganme si siguen viendo la pantalla, ¿no? Esperen un cachito, a ver si lo minimizo. Ustedes, si yo minimizo esto, ¿siguen viendo la pantalla? O sea, vemos el pizarrón. Sí, sí. ¿Siguen viéndolo ahí? Sí. Sí. Bueno. Esperen que estoy cerrando algunas cositas que me molestan. Si lo quiero hacer exactamente igual como lo hice, ¿cómo se llama? Pero la gran flauta. Ustedes, si dejan de ver el pizarrón, me avisan. Pero lo están viendo. A ver, esperen que abro esto. Está viendo un programita que no lo van a ver ustedes. Pero quiero ver qué variables usé, porque si no, así es que hacemos lo mismo. Y se llama... Wow. 22. ¿Dónde estarás? Ah, ya hacemos así. Espera un cachito. Fecha de modificación. Fecha de modificación. Selección con prioridad. Ahí está. Quiero ver cómo es. Ah, bueno. Es así. Tenemos dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. Eso está bien. Pero las entradas de selección son C, B y A. Así tienen lo mismo. C, B y A. Y una única salida ahí. Entonces, esto funciona así. Si... Perdón, que estoy mirando. Si esta C vale 1, se los cuento, así lo entienden, ¿no? Si C vale 1, si este está en 1, entonces, en la salida, no importa lo que haya acá, no importa lo que haya en B y lo que haya en A, no interesa. Si esa es la situación, entonces, en la salida está ahí, aparece el dato 1. Es decir, es como si hicieran un cablecito que viene para acá. Es como si hicieran un caminito que viene para este lado. Entonces, si este está en 1, no importa lo que haya acá. Haya 1, haya 0, lo que sea. Lo que ocurre es que en la salida aparece 1. Pensé que me habían golpeado la puerta, pero no. Bueno, fenómeno. Ahora supónganse que este se puso en 0, ¿no? Ahora cambiamos. Este está en 0. No está más en 1, está en 0. Cuando este está en 0, lo que hacemos es mirar este otro. Si este otro está en 1, no importa en qué valor está A. Entonces, ahora lo que va a pasar es que cuando B esté en 1, lo que va a aparecer en la salida es el otro dato. Va a aparecer en la salida el dato 2. Es decir, cuando este está en 0 y este está en 1, en la salida se establece este camino. En la salida aparece el dato 2. Y si este también está en 0, si estos dos están en 0 y este está en 1, entonces en la salida, bueno, este caminito desapareció, se desvaneció,
aparece este camino. Y si, bueno, y si en lugar de estar en 1, esto está en 0, acá, entonces este caminito aparece conectado y enlazado. Y eso es lo que hace es lo que tiene que hacer el algoritmo. Tiene que lograr que, depende de qué valor, si C toma un valor 1, pasa directamente y no le preguntamos a nadie más. Si este vale 0 y B vale 1, pasa a B2 y no le preguntamos nada a ninguna otra variable. Y si esta está en 1, pasa de 3. Y si está en 0, pasa de 4. Esto se llama selección con prioridad. ¿Por qué? Porque fíjense cómo funcionó. Si este estaba en 1, no importaba que otros valores estuviéramos aquí, directamente ya en la salida aparecía de 1. Ya está, no importaba lo que hubiera, no hay ningún problema más. Y si este estaba en 0 y este estaba en 1, ya directamente en la salida aparece aparece el dato 2, y no importa qué valor tomaba. Entonces te dice que la señal más prioritaria le sigue esta en prioridad, y bueno, y esta ya no tiene ninguna prioridad. Pero digo, este tipo de selección se llama selección con prioridad. Y son muy útiles, porque a mí lo que me ahorran son preguntas, ¿no? Pregunto muy poquito. Y ahora fíjense, ¿no? Esto no sé si lo van a entender o no, pero fíjense qué cosa interesante, ¿no? Imagínense que nosotros hubiéramos trabajado con las tablas de verdad. ¿Se acuerdan las tablas de verdad que vimos en otra clase? ¿Se acuerdan de las tablas de verdad? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, ¿se acuerdan que en las tablas de verdad ustedes ponían Sí. unas columnas donde estaban las entradas y otras columnas donde ponían la salida, ¿no? ¿Cuántas entradas tiene este proceso? 4. Bueno, acá hay 4. ¿Ninguna entrada más? Claro, porque estas son entradas de selección. Esta también tiene que estar. Estas son entradas. 7 entradas. Entradas tiene 7 entradas. Y fíjense, si nosotros hacemos la tabla, ¿no? Fíjense, tendrían de 4, de 3. Esto se los muestro, no lo vamos a hacer así porque es una locura, ¿no? Pero miren, voy a hacer el dibujito. Ya entendimos, ¿no? Que tenemos 4 entradas. ¿Está bien? Bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos la tabla de verdad? Arrancábamos del 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrancamos de este número, ¿se acuerdan? Y después poníamos la combinación siguiente. El 1. Y después poníamos el 2. ¿Se imaginan hacer esta tabla donde tenemos 2 a las 7 combinaciones posibles? Porque son 7 bits. Tenemos 2 por 2, 4. Perdón que voy a cerrar esto porque no los veo a ustedes. Tendríamos, esperen que expando esto. Pero será posible. Esperen. Tendríamos 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Es decir, tendríamos que escribir estas primeras combinaciones hasta líneas, ¿no? Poner 124 combinaciones más, y la última sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿A ustedes les parece que esto sería algo cómodo para trabajar? Es un espanto, esto es un espanto. Entonces, fíjense, ¿no? Si nosotros hiciéramos las tablas de verdad que vimos la clase pasada, que son muy útiles, solo que en este caso es de una inutilidad increíble. Se vuelve loco. Entonces lo que se hace no es trabajar con la tabla de verdad completa, sino que se trabaja con tablas reducidas. En lugar de hacer esto, que implicaría tener 128 filas, ¿no? Habría 128 filas, lo anoto acá, en total tendríamos 128 filas,
en lugar de usar 128 filas, se hace lo que se llama una tabla reducida, que es algo mucho más chiquitito y que vuelve mucho más claro, mucho más fácil de entender el proceso que uno tiene que hacer. ¿Está bien? Pero se entiende esto que les estoy diciendo, ¿no? Esto se entendió, de que son 128 combinaciones que arrancan del 000 y terminan en este 1111. Si lo piensan en decimal, irían del 0, si piensan en decimal, irían del 0 al 127 que está ahí abajo, ¿no? Y son 128 porque sería 127 más el 0, que sería la 128, la combinación 128. Pero digo, ¿esto se entiende lo que expliqué acá? Sí, profe. ¿Eh? Profe, yo no entiendo, no entiendo por qué, para qué sirve esto, o sea, no, ¿a qué lo relacionamos? O sea, no sé de dónde salió. No, te estoy contando lo que es un algoritmo. Vamos a hacer un algoritmo ahora. A ver, los algoritmos con qué trabajan. Es lo que empezamos la clase pasada. Los algoritmos trabajan con variables que son variables lógicas. Y las variables lógicas pueden tomar dos valores, verdadero o falso, que nosotros llamamos 0 o 1. Entonces, muchas veces, cuando vos haces un proceso, existe algo que se llama selección con prioridad. Vos decís, si, por ejemplo, si viene el jefe, nos vamos más tarde. No vino el jefe, pero está el capataz, nos vamos media hora antes. No está el capataz, ni está el jefe, nos vamos cuando decide Jorgito, que es el que tiene más cargo que nosotros, y si no está Jorgito, decido yo y nos vamos, cuando yo diga. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende o no? Lo que es prioridad. ¿Sí o no? No sé si lo entendieron o no. ¿A qué se No, no lo entendí muy bien yo. No, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo. Lo voy a anotar el ejemplo y voy a borrar esto y lo vuelvo a explicar. Gracias. No. Digo, vos por ejemplo podés decir, en realidad cuando vos seleccionás algo estás tomando decisiones. Y vos sabés que hay decisiones que son prioritarias respecto de otras. Entonces digo, vos por ejemplo podés, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a hacer voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces digo, lo que quiero hacer es un viaje. Entonces, al momento de hacer viaje vamos a poner algunas cuestiones prácticas. Decimos, bueno, vamos a hacer un viaje, ¿no? Entonces vamos a preguntar, si se enferma alguien, si se enferma cualquiera, que se enferme, si se enferma, si enfermos, si se enferma alguno de los viajantes, vamos a ponerlo al revés, vamos a ponerlo al revés. Vamos a ponerlo al revés, por la positiva vamos a hacerlo, pero yo voy a hacerlo por la negativa y voy a hacerlo por la positiva. Vamos a hacerlo así. Ahora vamos a pensar un ejemplo. Ya está. Si tenemos voy a poner dos condiciones para que se entiendan, ¿no? Yo digo, si tenemos pesos y tenemos un montón, entonces viajamos. Entonces yo el día que estamos por viajar te pregunto, ¿tenemos la plata para el viaje? Sí, tenemos. Bueno, ya está, no preguntamos más. Ahora supóngase que la respuesta es no. Si es sí, viajamos. Ahora, puede pasar que no. Entonces no, y voy y pregunto. No. Bueno, si la respuesta no es, ¿nos presta Juan? ¿Nos presta algunos pesos Juan? Preguntamos, ¿no? Entonces preguntamos, ¿tenemos plata? Sí, viajamos. No tenemos plata, nos preguntamos, ¿nos presta plata Juan? Y puede pasar que Juan sí sea por sí, y entonces si es por sí, viajamos. Pero si es por no, a lo mejor decís, bueno, crédito.
Entonces dice, mira, crédito, sí, viajamos. Entonces digo, esto es prioridad. En realidad siempre viajamos, pero en realidad son distintas cosas que haces. Pero digo, esto es una prioridad. Vos, si yo pregunto esto, ya se terminó, ya no hay más preguntas. Tengo el dinero para viajar, era lo único. Nuestro problema era el dinero, no era. Digo, tengo el dinero para viajar, ya está. Pregunto una vez, viajo. Listo, no lo tengo, entonces tengo que hacer una segunda pregunta. Bueno, no tenemos esto. ¿Tenemos financiación? Entonces ahí decidimos. Si es sí, bueno, seguimos adelante con el proyecto. Si no, no lo hacemos. Bueno, no tenemos financiación. ¿Tenemos alguna manera de conseguir el dinero, no sé, como sea? Bueno, no lo tenemos y ahí decidimos. Eso es con prioridad. Una pregunta, hay una primera pregunta que te resolvería todas las demás dudas. Si esa no tiene respuesta, voy a la segunda. Y esa resuelve las demás preguntas. Esa es una selección con prioridad. Vos lo usás permanentemente esto, ¿eh? En tu vida de todos los días lo usás siempre. Sí, esto es Vos- como una referencia de if-else en tema de programación, o sea, como, sí, condición. ¿Cómo no entendí? ¿Cómo? O sea, me lo refiero más a como una condición tipo if-else en tema de programar. Sí, puede ser, sí. O sea, Si tal es cosa, parecido, sí. sí, sí. Como que sí o sí se tiene que cumplir una de las cosas para que pase la otra. Claro. Quizás. Sí, sí, entendí. Gracias. Vos entendés, quien no entendía dónde, bueno, quien no entendía dónde vamos. ¿Cómo? Sí, pero más allá, está bien. Pero después vemos si usamos un if. A ver, y acá está la cuestión. Después veo si uso un if, un while, después veo qué corno voy a usar. Primero tengo que entender el problema. Después que entendí el problema, ahí decido, bueno, voy a usar tal cosa. Pero por eso digo que antes de escribir líneas de código, muchas veces es mejor entender el problema y después decir, bueno, voy a usar tal cosa y voy a usar tal otra. Porque están llenos de los programas están llenos de líneas de código, se empiezan a tirar y tirar y tirar y tirar. Y realmente uno dice, si este código lo hubiéramos pensado un ratito antes de tirarnos a lo loco, a codear y decir, esto lo resuelvo con esto y esto con lo otro, a lo mejor si uno hubiera entendido el problema, hubiera sido, digamos, el programa hubiera fluido más fácil, o eso hubiera sido una cuestión más sencilla. Por eso digo que a veces encontrar la respuesta a lo que tenemos que hacer no es tan sencilla. Entonces digo, acá no importa lo que sea, este es un proceso. Pueden ser, para ustedes es transparente. Cuando digo que es transparente la información, no les interesa cuál sea la información. Yo digo, acá tengo una información que llega por este canal, otra información por este canal, otra información por este canal y otra información por este canal. Y quiero que si este está en 1, inmediatamente llegue este, si este está en 0 y este en 1, pase este, y si estos tres están en 0, pase este, perdón, si este está en 0, este en 0 y este en 1, pase este, y si están los tres en 0, pase este. Eso es lo que quiero hacer. ¿Está bien? Son Ok. decisiones. Esto es la información que pidió una oficina, esto lo pidió una persona, este otro, y esa información. Y esto se llama un proceso donde yo voy a elegir en función de prioridades, que no es como cualquier selección. Hay selecciones que ustedes dicen, bueno, tengo tal cosa, no sé, tenemos tal cosa, hacemos tal otra. Pero tengo otra cosa y hago tal otra. Pero tengo otra cosa y hago tal otra. Y esto es distinto. Hay una que está por encima de las demás. Hay una jerarquía en cuanto a la decisión de qué información va a pasar. En otras Profe, no, vos decís, consulta. sí, Por ejemplo, si yo tengo en la selección de prioridad, por ejemplo, tengo C y A, o no, o sí tiene que ser C y B, por ejemplo, en orden de prioridad, que dos que mirá, piden. esto es lo interesante. Bueno, ahora seguimos avanzando y yo creo que lo vas a entender cómo funciona la selección Ok. de prioridad. Porque aparece algo que ustedes lo deben conocer, que se llama don't care. El don't care es algo que significa no me importa. ¿Qué significa no me importa? Que no importa el valor que tome este o que tome este si este está en 1. Porque quien decide es este. Este Tal puede estar cual. en 0, en 1, este en 0, en 1, no me calienta. Quien decide es este. ¿Se entiende lo que digo? Si este está en 0 y este está en Sí, 1, sí. no me importa el valor que esté en este, porque este decide. Este puede estar en 1, puede estar en 0, no le damos ni 5 bolas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Sería algo Sí. así. Sería algo así como esto. Yo creo que ustedes ahora lo van a ver un poco mejor. Bueno, no importa. Ahora después vamos. Lo que pasa es que no tengo un enunciado que ustedes digan, que esté copado. Yo pensé que no hacía falta contar un enunciado específico y lo podía presentar así. Pero digo, este es el problema. Este es el problema. Tenemos
Entonces sería así, tenemos 4 datos, no importa lo que sean, 4 informaciones, y la selección la vamos a hacer así. Si C está en 1, veo este y no importa en qué estado, no importa que estas otras dos sean verdaderas o falsos, si esto es verdadero, este ya va a ser lo que voy a leer. Si este está en 0 y este está en 1, lo que voy a leer es esto, es lo que me interesa leer. Si están estas dos en 0 y esta en 1, leo esto, y si están las tres en 0, leo esto. Yo lo que había dicho era lo siguiente. La clase pasada nosotros explicamos que podíamos explicar el comportamiento de un circuito, valga la redundancia, a partir de una tabla de verdad. Y una tabla de verdad, ¿qué es lo que hacía uno? Bueno, ustedes, un circuito, pero una función. Ustedes tienen una función, cualquiera, por ejemplo esta función. Supónganse, voy a hacer esto. C, esta es I, o si quieren pongo AND para que no nos confundamos con las variables. C and B and A. Yo escribo esto, por ejemplo. No quiero hacer esta función. Estas son las variables, que son variables lógicas, ¿por qué? Porque pueden tomar dos valores. Esta puede ser verdadero o puede ser falso. Esta puede valer verdadero o puede valer falso, cualquiera de los dos, ¿no? Y esta es lo mismo, es una variable porque puede valer verdadero o falso. Entonces nosotros decíamos que esto lo podíamos asociar con un 1 y esto un 0, esto un 1 y un 0, esto un 1 y un 0. Y decíamos, bueno, si yo quiero representar en una tabla, esta es una función, y esto ya me estaría explicando cómo, esto ya me estaría diciendo a mí cuál es el comportamiento de esto, que no tiene que ver con esto, ¿eh? Esto es otra cosa. Yo me fui un poquito de tema para recordar lo que son las tablas de verdad. Pero cuando hacían la tabla de verdad, ustedes hacían esto. Dibujaban 1, 2, 3 columnas que representan las entradas. ¿Quiénes son las entradas? E, B y A. Y siempre para ponernos de acuerdo en la nomenclatura y no hacernos lío al momento de comparar resultados, decíamos que las ordenábamos así, ¿no? Siempre asumiendo que la letra que está, que las letras van a estar ordenadas A, B, C, D, bueno, suponemos que las letras de mayor peso son las que van para aquel lado, ¿no? Y entonces, bueno, hacíamos las combinaciones, sería falso, falso, falso. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso, falso. Bueno, 1, este es el 4, sería el 5 en decimal, el 6 y el 7. Y hacíamos esto que estoy dibujando acá. Y después lo que hacíamos era resolver resolver esta función. Decíamos, bueno, cuando tenemos todo 0, ¿cuánto vale f? Y hacíamos esto, ¿no? Bueno, por suerte esto es fácil de hacer. Después háganlo, ustedes lo tienen que hacer, esto lo tienen que practicar, lo voy a pedir, después les voy a mandar a hacer alguna de estas porque pensé que esto lo tenían un poco más claro, pero así lo hacemos. Pero digo, créanme que si hacen esta función, todas las que tienen un 0 van a terminar siendo 0, todas van a ser 0, excepto esta última donde son todos unos y esto va a dar 1. Y esta tabla que está acá, esta tabla que está dibujada acá, significa lo mismo que significa esta función. Es lo mismo, las dos me dan la misma información. A veces es más claro trabajar con funciones y a veces es conveniente, antes de ir a la función, pasar por una tabla intermedia que me permita encontrar la función. Ustedes cuando hacen un algoritmo de estos donde están con variables booleanas, donde deciden verdadero o falso, por ejemplo, miren, para decirles, si ustedes están preguntando si un número es mayor que otro, la respuesta va a ser sí o no. Ustedes preguntan, A es mayor que B, puede ser sí o no, y termina siendo, si bien pueden estar comparando números, la respuesta a esa comparación de números, que están comparando variables que son de tipo numérica, la respuesta termina siendo una variable de tipo lógico, verdadero o falso. Entonces digo, lo que estamos explicando ahora es para variables de este tipo, verdadero o falso. Y los procesos que estamos haciendo se resuelven con este tipo de funciones. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, entonces vuelvo a decir, cuando ustedes programan, hacen parecidas a esta. Aunque hay algunos programas que permiten trabajar con tablas. Alguna manera de programar. Pero digo, ustedes trabajan con esto. ¿Está bien? Pero muchas veces llegar a esto no es inmediato. Yo tengo un proceso y digo, miro esto y digo, ¿y esto cómo es?
¿Cómo lo hago esto? ¿De qué me disfrazo? Me están diciendo que si pongo este de U, si este está en 1, pase este, pero si este está en 0 y este en 1, pasa este. ¿Y cuál es la función? Entonces a lo mejor puedo hacer una tabla. A uno se le puede ocurrir hacer una tabla. Lo mismo que hicimos acá. Entonces, no sé si están copiando o no. Si están copiando, yo esto borraría y diría, a ver, ¿en qué punto me quedé yo a partir de lo que expliqué? Digo, ¿esto cómo funciona? No sé. Si quiero construir esta tabla, bueno, voy a ver si puedo construir esta tabla. Lo que vamos a ver inmediatamente después que me digan que puedo borrar es lo que conté antes, que intentar hacer una tabla como del tipo de esta que está acá, que describe el funcionamiento de esto que está acá, es una locura, es demencial. Pero por suerte hay otros recursos que nos permiten construir tablas mucho más simples, mucho más claras y conociendo 2 o 3 cositas, que es lo que les voy a explicar ahora. Y créanme, yo por lo menos por lo menos esta es mi situación cuando tengo que resolver un problema. Para mí muchas veces es más difícil entender cuál es el problema que escribir la línea de código. Mucho más difícil. Se consulta. Sí. Por ejemplo, en la parte del proceso, por definición siempre arranca la decisión por el D1 o está establecido que puedo arrancar aleatoriamente por otro. No, esto acá vos no podés discutir nada. Esto es un cliente que te dijo, mira, si este te pide la información, si este pide información, viene acá directamente y chao, no pregunté más. Si este no pide nada, pero este pide información, viene esto acá afuera Claro, y chao. No se cuestiona el estado ni la secuencia de los datos de entrada. No, vos tenés que hacer lo que te piden, siempre tenés que hacer lo que te piden. Si a vos un cliente te pide algo, vos tenés que hacer lo que te pide el cliente. Si vos estás diseñando un sistema, tenés que hacer lo que te pide el sistema, lo que te está pidiendo quien te pidió ese sistema. Acá hay una cuestión que también es media compleja. No sé, después pregúntenle, eso sí hablo con sus profes de diseño, pero yo lo que me he encontrado muchas veces es que a veces yo entiendo por qué, y la verdad que lo entienda no quiere decir que lo comparta, pero muchas veces el diseñador, muchas veces no, siempre, de alguna manera, o por lo menos en los casos que conozco yo, tampoco voy a generalizar, intenta intervenir en el proceso que estoy haciendo. Bueno, eso lo puedes hacer si te están preguntando. Si te preguntan, ¿y esto cómo convendrá? ¿Esto cómo convendrá? ¿Esto lo quiero de esta manera o de otra? Pero si alguien quiere algo de alguna manera, trata de hacerlo como te lo pidieron. Y si vos sugeriste hacer alguna modificación o algo, y te escucharon y te dijeron que no, no insistas mucho. Porque te vas a meter en un problema con el que te está pagando el trabajo. Pero vuelvo a decir, acá hay una cuestión de prioridades. Vamos a tratar de poner, lo que pasa es que tengo que poner ejemplos cotidianos para entender lo que son prioridades. Por ejemplo, ¿cuál sería una prioridad? ¿Viste cuando fue todo esto, para que se entienda a qué me refiero con selección con prioridad? Cuando fue el tema de la pandemia, tenías distintos pacientes a los que se atendía según la situación. Por ejemplo, si vos tenías a alguien que tenía síntomas y no había duda de que eran síntomas de COVID, los demás pacientes no existían. No importaba si uno venía con la pierna rota o lo que sea. Vos decías, COVID, prioridad 1, ya está. Ni preguntaba si había tipo con pierna rota, con lo que sea. No. Mandámelo para la guardia inmediatamente que lo vamos a revisar. Si veo que no hay ninguno que tiene COVID, ninguno, listo. Bueno, no hay ninguno con COVID. Vamos a preguntar ahora los que a lo mejor tienen síntomas, pero no estamos seguros, qué sé yo. Esos podrían ser segunda prioridad. Tercera prioridad, los accidentados en la calle. No sé, digo, vos podés establecer prioridades. Hay preguntas que tienen que tener una respuesta inmediata. ¿Tengo personas en tal situación? Sí, las tengo. Bueno, esas son primero y las demás no existen para nosotros. Resuelta esa prioridad, y si no se generan nuevos reclamos desde esa prioridad, voy a la segunda prioridad. No sé si se entiende lo que digo. Es esta la cuestión. Y ahí no es que podés andar discutiendo. Y yo no puedo primero mandar a los que se accidentaron y después a los COVID. No, de ninguna manera. Primero registrar a todos los que tienen COVID, después registrar a todos los que tienen ataque cardíaco y después registrar a todos los que vienen con la pierna rota. Chao. Y esa y no hay discusión. Ahí no tenés ninguna chance de intervenir. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. O sea, en cada esquema va a venir ¿Cómo? Fernando, dijiste algo. O no sé quién. Claro que... Y alguien iba a decir algo más. ¿Qué?
No, que claro, en cada esquema se da su orden de prioridad y sus datos, punto, se terminó. Ya está, claro. Por Sí, eso digo que a veces es hablemos. muy difícil entender el problema. A veces lo más difícil es entender el problema. Yo creo, por lo que yo, a ver, por ahí me equivoco, qué sé yo, no, esto no sé. Cada programador tiene su experiencia. En realidad, un programador también, a ver, es que va a ser un sistema asesor, te dice, hace esto de esta manera, así, esto así. Pero de repente, viste, yo siempre me acuerdo el caso que se los conté la semana pasada, de este muchacho que su cliente decía, quiero en la planilla una columna de observaciones, y decía, ¿para qué la querés? Le respondió. Y dice, bueno, no importa para qué la quiero, yo pago, ¿no? Digo, yo quiero tener una columna de observaciones. Y se hizo echar, porque no quería hacer una columna de observación. Bueno, yo sugiero que hagamos la columna de observación, por más que parezca la tontera más grande, no sé si me explico. En este caso no, en este caso las prioridades son reales y hay que respetarlas, pero bueno, pero digo, entonces vuelvo a la idea original, porque creo que es importante entenderla, y después planteo este problema de nuevo. Digo, que se ha planteado, digo, ¿cómo continuarlo? Digo, esta es una función lógica, ¿no? Sería lo que nosotros habíamos escrito así esto, que f es igual a c por, esto se llama producto lógico, esta función A por b, esto se llama producto lógico por A. ¿Por qué lo escribo así? Porque es más cómodo, ¿no? Para no andar escribiendo A, B, A, da, es medio hincha. Pero bueno, también lo podemos escribir de esta manera, esto también es lo mismo que habíamos hecho antes. Y digo, si yo ahora hago una tabla de verdad donde pongo las entradas, estas son las entradas, ¿no? Estas son entradas. Bueno, acá lo pongo, entradas. Fíjense, estas son las entradas, ¿no? Esta es una entrada, A es una entrada, B es una señal, B es una señal, una variable, A es una variable, de una variable es una variable, y F que es una salida, sale. Estas son variables que entran al proceso y estas salen. Y entonces, esta variable de salida es F. Y en función de los valores que tengan C, B y A, es el valor que va a tomar esta variable, que para esta función que está puesta acá, solamente en esta combinación vale 1. Bueno, entonces fíjense, las dos cosas describen el funcionamiento de este proceso, ¿no? Donde se hace esto, ¿no? Se hace C y B y A. Tienen que cumplirse esas tres cosas para que ocurra algo. Bueno, yo lo voy a borrar esto ahora. No sé si están copiando lo dejo, se lo borro. Si puedo borrar, díganme que borro y entonces les digo para qué me sirve esta explicación respecto a este proceso que acabamos de contar. Sí, pero que borre. ¿Sí? ¿Borro? ¿Todo de acuerdo? Entonces es como si hubiera más de un if. Sí, ven, acá está la cuestión. Ustedes dicen, es como si hubiera un if. Pero hay muchas estructuras de programación. Entonces yo digo, primero traten de interpretar cuál es el problema y después decidimos cuál es la estructura que lo resuelve. No sé si me explico, porque hay muchas estructuras para resolver algo. Yo podría poner miren, esto mismo, o algo muy parecido. Miren, este esquema que les voy a contar ahora se llama selección con prioridad, ¿no? Pero también hay otro tipo de selección que no es con prioridad. Pero yo la puedo rebuscar, dar vuelta, girarla para acá, para allá y la termino transformando en una selección con prioridad. Entonces vuelvo a decir, yo puedo tener, esta que vamos a mostrar es una tabla de selección, vamos a hacer una selección con prioridad, vamos a ver cómo se hace y vamos a ver el algoritmo ahí hecho. Pero digo, si yo tengo otras herramientas que no sirven para hacer este trabajo, pero las acomodo, hago un poco más de trabajo, un poco más de demonio, también llego a lo mismo. Entonces, me parece a mí, y me puedo estar equivocando, que antes de decir cuál es el proceso, que voy a poner acá, que voy a poner allá, primero entendemos el problema. Ahora digo una cosa, es muy probable, y muchos de ustedes deben ser programadores también, que una vez que entendieron lo que hay que hacer, ya se pone a tirar líneas de código, porque hicieron 200 millones de líneas de código, y eso yo también sé qué pasa. Pero digo, si uno está metiéndose en esto, yo diría que está bueno sistematizar lo que uno hace. Y la otra cuestión tiene que ver con la documentación. Justamente eso estuvimos hablando hoy con otro muchacho con el que trabajamos, ¿no? De lo importante que es documentar, porque muchas veces uno, cuando escribe código, incluso a veces los profes lo incentivamos, ¿no? Uno trata de hacer los programas lo más apretado posible, con la menor cantidad de líneas posible, todo, que no, y
y vengo yo atrás a leer el programa y digo, no entiendo nada qué es. Hoy en día trabajamos tan interconectados que realmente tener programas que son recontra complejos y además que sean un moño, entenderlo, realmente van un poco en contra de la manera de trabajar. Y hoy, con respecto a documentar, ¿no? Digo una cosa. Si ustedes hacen un programa, por ejemplo, supóngase que ese programa multiplica 2 números. Entonces, qué sé yo, ustedes podrían llamar multiplicación igual B por A, por ejemplo. Pero también podrían poner división igual B por A, porque el programa va a hacer lo mismo. Va a ejecutar una multiplicación, ustedes van a poner un 2, un 3, y el resultado va a ser 6. No importa el nombre le pusieron a la variable, si le pusieron división, potencia, Juancito, no importa lo que le den, el resultado va a ser 6 si hacen 2 por 3. Entonces lo que decíamos es eso, que quien viene a leer eso y ve que se está haciendo una multiplicación, de repente lee, imagínense, ¿no? División. Y vos decís, ¿por qué le ponen división a esta variable? Es como que medio choca, cuesta meterse en la lógica del problema cuando hacemos eso. Por eso digo, y esto también lo digo por mí, yo cuando empecé a trabajar, trabajaba les conté en CITEDEF, les digo que me divertía, pero no tenía nadie que me orientara en esto. Haciendo los programas cada vez más apretados, le sacaba lo hacía cada vez más chiquito, era un despiole después. Y claro, si yo me enfermaba, andá a pasarle el programa a otro. Bueno, es una cosa que tienen que pensar en la documentación. Alguien iba a decir algo, perdón. No, te iba a hacer comentario. Que te manden a documentar y como que te manden a Siberia más. Sí, pero hay que documentar lo que haces, ¿viste? Es increíble. Sí, que cuando es tuyo no hay problema, el tema es que cuando es del otro. Bueno, por eso está bueno que uno trabaje de una manera tal de que puedas interactuar con otros programadores, ¿viste? Que vos puedas aprovechar cosas, módulos que hicieron otros, cosas que ya están disponibles, que no hagamos siempre lo mismo, ¿viste? Metemos la rueda. Que siempre haga lo mismo. Que vos trates, porque ojo que mirá que eso pasó en un tiempo, no sé si pasa actualmente, pues yo hace mucho, ya que no estoy en un ambiente así de programadores, recién ahora empecé a escribir línea de código, pero mucho que no lo hacía. Y como es, entonces ese es el problema que aparece, me parece a mí, cuando uno lo vuelve todo medio complejo y no puede trabajar con otros, en definitiva. Sí, hay que cerrar un micrófono. Sí, que sí. Claro. Claro. Sí, yo siempre mi experiencia fue que, por lo menos a mí en un momento yo sentía que estaba medio deshumanizado, porque era muy lógico, muy lógico. Pero bueno, y por ahí, entonces interactúas menos con la gente, tenés el conocimiento y vos sos el que tiene toda la respuesta, el que sabe todo, es una joda eso. Eso medio te hace mal. Bueno, vamos a ir con esto. Entonces decía, esta tabla o esta función cuentan lo mismo, C por B por A. Ahora, cuando ustedes tienen un proceso, permítame que borre ahora, van a ver las dos dificultades que aparecen acá, que era lo que trataba de explicar, que no sé, alguien me decía, no sé a dónde vamos. Bueno, espero que ahora se entienda a dónde vamos. Por ejemplo, quiero encontrar una función lógica que me permita escribir el algoritmo que da respuesta a este pedido por un cliente y quiero escribirlo en este formato. Supóngase que quisiera interpretar de alguna manera, quisiera empezar a bosquejar una función, digo, bueno, acá esto es esto lo que está pidiendo, quiere que hagamos este producto, bueno, no sé qué quiere, hay que ver, pero digo, es medio complicado. Entonces, muchas veces para entender un proceso se puede hacer una tabla. Por ejemplo, y esto es lo que decía, una tabla de verdad, como que hicimos en la clase pasada. Porque las tablas de verdad explican bien los procesos. Pero claro, si uno mira, este proceso tiene 7 entradas. Entonces tenemos 7 entradas. Y miren cuál es. Fíjense lo difícil que va a ser intentar hacer esta tabla de verdad. Tienen 7 entradas. Cuando ustedes tienen 7 entradas, fíjense, tiene que definir C, B,
A, de 4, de 3, de 2, de 1. Es un paquete de información. Si uno mira, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y recién ahí vendría la salida ahí. Y cuando ustedes tienen 7 variables, tienen 2 a las 7 combinaciones posibles. Y si yo empiezo a multiplicar así, 2 por 2, 4, perdón, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, 128 por 2, 64, por 2, 128, claro, me encuentro 2 a la 7 es igual a 128 combinaciones. ¿Se imaginan escribir, arrancar por la fila 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, escribir 126 combinaciones y terminar la 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1? Una locura. Esto es una locura. No, esto no. Chao, no. Cate jorobá. Es una locura. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Tratar de interpretar lo que tiene que ser el programa. Hice el programa. Y lo que se habla, con lo que se trabaja es con tablas reducidas. Tablas de verdad reducidas. Y les cuento cómo se hace la tabla de verdad reducida. Copien esto para explicar el problema. Así que entonces el problema ¿cuál es? Que pasar de acá a una función no me doy cuenta. Si quisiera escribir el algoritmo, a lo mejor me hago un lío bárbaro. Ustedes esto después van a ver que lo que yo voy a escribir es lo mismo que está puesto en tabla, es el diagrama de flujo que hacen ustedes. Pero bueno, se los quiero mostrar en tabla, así es un recurso más, un elemento más. Pero es un diagrama de flujo, lo van a dibujar. Van a ver. A mí, por lo menos, les digo, trabajar con tablas me resuelve mucho las cosas. Me ayuda muchísimo. Tabular, saber qué va en cada lugar, me viene mal. Y después pasa esto que no sé, que creo que me decía alguien, que es cierto, después de un tiempo de programar, ustedes ya, una vez que entendieron el problema, se ponen a escribir línea de código, seguro. Eso seguro. Bueno, cuando me digan, borro esta parte de arriba y dejo esto de abajo. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, ¿Tatiana? me siga. Dale, Sí. sí. Bueno. Sí, sigue, Fíjense. Ahora esto. ¿Cómo hacemos esta tabla reducida? Fíjense una cosa. Ustedes tienen 3 variables de selección, C, B y A. Y las que determinan el comportamiento del programa son estas 3 variables. C, B y A. Los otros 4 son datos que van a aparecer en la salida, pero esto es lo que me interesa. Las que manejan la cuestión son C, B y A. Y yo puedo hacer lo siguiente. Ver qué aparece en la salida, no hacer la tabla gigante que tenía antes, sino ver qué aparece en la salida en función de los valores que van tomando C, B y A. Y yo sabía que si esta C está en 1, independientemente de los valores que tomen B y A, que tomen 0 y 1, 0 y 1, ¿qué aparecía en la salida? 0. D1. De 1. Poníamos de 1 en la salida. Y fíjense que ni me interesa lo que hay en B y A. En B puede haber un 1, puede haber un 0, acá puede haber un 1, un 0. No. A mí lo único que me interesa es mirar lo que hay ahí. Si esta C está en 0, entonces sí me fijo lo que hay en B. Si B está en 1, no importa lo que haya en A, ¿qué aparece en la salida? D2. D2. Perfecto. Bueno, esperen, vamos a poner así. Bueno, supongamos que C sigue en 0, B sigue en 1. Si A está, perdón, B está en 0, ahora le preguntamos a 1, ¿A qué pasa? Si A está en 1, ¿qué aparece en la salida? D3. D3. Y si tengo esta última combinación, D4. D4. Y esto,
es mucho más simple que la tabla de 128 posiciones. Fíjense que si uno entiende el problema, puede recurrir a algo como esto que se llama tabla de verdad reducida. Esa es una tabla de verdad reducida. Y fíjense que esta tabla reducida es muy clara para entender el problema. Puede ser que a alguno le sirva para entender alguna parte de un proceso más complejo que tenga que hacer, o puede ser que a alguno no le sirva para nada. Esto, si uno lo mira, termina siendo en definitiva un diagrama de flujo también, ¿no? Profe, Sí. ¿por casualidad pausó la grabación? Por casualidad puede ser que sea medio tarado. Sí, tenés razón. Qué tarado que soy, me quiero matar. Bueno, no importa, en todo caso lo voy a volver a grabar. Vamos a arrancar de acá y contamos lo que hicimos. Ah, tranqui, grabé todo. ¿Grabaste? Arranca, sí. La parte que dice que soy un tarado, ¿la podés sacar? Sí, obvio, se mutea al toque. Escuchame una cosa, no, te estoy jorobando. Déjalo, es cierto. ¿Te puedo pedir un favor? Y después, Sí. ¿me la podés mandar y yo la subo al canal? Dale. Dale. Compartímela. Profe, pero la sube rápido, no da unos 5 minutos antes de la próxima clase. Está bien. ¿Quién me retó? yo. Qué bárbaro, están bravos, Está bien, dale. Bueno, dale, más vale. así. Buenísimo, seguí grabando entonces, seguí grabando todo, gracias. Menos mal. Bueno, no pongo a grabar entonces, seguís grabando vos. Bueno, decía, entonces, bueno, fíjense que es más sencillo entender esta tabla. Entonces, yo lo que les voy a mostrar es cómo está hecho en este programa berreta que tenemos ahí, pero está bueno. Y para que vean cómo funciona el tema de prioridad también, qué distinto, cuál es la cuestión. Que no hace falta que yo ingrese todos los valores de la variable. Y ahora se los voy a mostrar. Ahora van a ver que voy a compartir un programa. Ojo, no me roben el software, Ojo que es un programa de alta calidad. ¿Sí? Así que allá vamos. Bueno, voy a compartir el programa. Ojo en serio, que es de alto nivel, Es una cosa increíble. No se vayan a reír cuando lo vean. Bueno, vamos a compartir. Bueno, ahí tienen el programa, ¿no? Bueno, este famoso Saint, se llama Saint, bueno, que no sé, ¿qué significa Saint? ¿Saben por qué se llama así este programa? PSE. Está muy bueno, claro, tal cual. Sí. Entonces, está muy bueno, sí. Yo lo que hice para escribir este algoritmo, si miran esto, lo que está escrito ahí es la tabla que está puesta, que les acabo de mostrar ahí en la pizarra. Bueno, como siempre, ustedes siempre tienen que definir las variables. Bueno, esto es muy berreta, ¿no? Pero acá, bueno, son variables del tipo logic, son lógicas. Que sean variables lógicas significa que pueden tomar dos valores, verdadero o falso, o 0 o 1. A ver, para el software es lo mismo. Así que esto sería verdadero o falso. Bueno, sigo adelante. Entonces, bueno, acá puse escribir, ingrese 0 o 1 para saber que estas variables, acá donde dice leer C, lo que hace este programa es leer la variable. Cuando ustedes por teclado ingresan un valor, lo lee. Y aquí a quien lo va a leer, quien va a correr el programa, le digo, mira, tenés que escribir un 0 y un 1. Y entonces, bueno, lo mismo. Y acá pregunto, si C es verdadero, entonces escribí tal dato. Y si no, preguntale a B. Si B es verdadero, entonces escribí el dato 2. Pero si no es verdadero, preguntale a A. Y si A es verdadero, entonces escribí el dato 3, pero si no es verdadero, escribí el dato 4. Fin algoritmo. Bueno, fíjense cómo funciona y por qué es selección con prioridad. Si yo lo corro ahora el programa, que creo que es, ¿cuál es que lo corro? Ejecutar, vamos a darle acá, ejecutar. Sí, fíjense, ingrese 0,1. Fíjense, esta es la variable C. Podría haber puesto que era la C, no lo puse. Si yo pongo 1 y doy Enter, directamente me tira el dato. No pregunta a ver en qué valor está. No tengo que cargar los 3 valores. Alcanza con que ponga un dato y ya inmediatamente me responde. Vamos a probar las otras opciones. No se ve, profe. ¿Cómo? ¿No se ve? ¿Vieron?
Esperen, ahí va. ¿No lo compartí esto? Ah, no ven la ejecución. Ah, esperen. Top share. Esperen. Ya me di cuenta lo que dicen, perdón. Esperen. Esto lo tengo que compartir. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Ven el que dice PCInt ejecutando el proceso de selección con prioridad? Sí, profe. Bueno, fíjense, si yo pongo 1, bueno, si pongo 1, ¿por qué no me deja escribir en la consola? ¿Por qué no puedo? Ahí está. Si pongo 1 y doy Enter, fíjense que inmediatamente me pone el dato 1. Es decir, cuando cargué el valor de C con 1, ya no me pregunta ni cuánto vale B, ni cuánto vale C. No le preocupa para nada. 0 de interés. Lo voy a reiniciar. Si yo escribo 0, ahí sí me va a preguntar, che, ¿y cuánto está B? Y le pongo 1. Y directamente me dice, dato 2. Chao, no me interesa qué pasó con los demás, en qué valor está el C, no le interesa para nada. Reinicio. Este está en 0. Pregunta a B. B está en 0 también. Y ahí le pregunta a C. Y cuando le pregunta a C, supóngase que C esté en 1. Carga el dato 3. Y si no está en 1, vamos a poner de nuevo 0. Pongamos 0. Carga el dato 4. Pero fíjense esto, ¿no? Esto es prioridad. Con la primera pregunta ya tomó una decisión y sacó un resultado del programa. Y con la segunda pregunta, cuando la primera no daba ninguna información, sacó el segundo resultado y sacó el tercer resultado y el cuarto así. Estas son una selección con prioridad. Si ustedes, también podría haber pasado que ustedes digan, bueno, vamos a elegir entre esas 4 salidas. Yo podría haber hecho esto, miren. 4 salidas. A ver si se los dibujo. ¿Esto se entiende lo que significa prioridad? ¿Se entiende? Sí. Bueno, pero miren esta otra situación, que esta la podrían hacer ustedes. Ahora están mirando de nuevo la pantalla, esto que está acá. Supónganse que yo digo lo siguiente. Supónganse que ahora cambio, no hago selección, hago otra cosa distinta. Lo mismo, pero distinto. Digo, a ver, porque también hay que ver esta cuestión, ¿no? Digo, a ver, somos medio paparulos, porque tenemos 1, 2, 3, 4 informaciones, 4 datos. Díganme cuándo puedo borrar esta parte, a ver si logro plantear el problema y me ayudan a resolverlo ustedes. Díganme cuándo puedo borrar esto y lo piantamos. Creo que ya está. ¿Sí? Sí, ya, profe. ¿Borro? ¿Sí? Bueno, supóngase que ahora cambia la cuestión. Viene uno y dice, un programador de capo, y dice, a ver, me dice, el tipo me dice esto, ¿no? Mira, vos acá tenés que hacer una selección entre 4 datos, ¿no? El dato de 1, el dato de 2, el dato de 3 y el dato de 4. ¿Cuántos valores? A ver, si yo los miro, ¿cuántos datos son? Si los cuento, a ver, son 1, 2, 3, 4. Tengo 4 datos acá, ¿no? 4 datos. Bárbaro, son 4 datos. Y si me pongo a pensar, digo, para representar, supónganse que yo quiero asociar estos datos con 4 caminos distintos, ¿no? Supónganse que, como hicimos acá, ven que acá hay un camino, acá hay otro camino, acá hay otro camino y acá hay otro camino. Yo podría haber hecho otra cosa distinta a esta, en lugar de usar 3 variables, ¿podría haberme sacado encima una variable? ¿Qué podría haber hecho para sacarme encima una variable? A ver, para que el dato 1 llegue ahí, tiene que venir por... ¿Cómo? ¿Cuánto?
¿Cómo un 4? No, pero de 4 es una información, ¿cómo lo voy a sacar ese dato? Eso no puedo sacar. Yo no puedo sacar nada, esto no puedo sacar. Puedo sacar algunas entradas, digo, no, yo lo que digo es que alguno me dice, mira, podés sacar unas entradas de selección o hacerlo con menos entradas de selección. Puede ser que alguno me diga esto. Entonces yo lo que digo es, fíjense, que acá hay un caminito, fíjense, a ver, para que se entienda lo que quiero decir. De uno, si, para que de uno aparezca en la salida, tiene que venir por este camino. Vamos a ponerle el nombre caminito 1. ¿No? Es decir, cuando de uno va a la salida, viene por el camino 1, este que lo llamé 1, o 0, llamémoslo 0, camino 0, y aparece en la salida. En cambio, de 2, para ir ahí, tiene que pasar por el camino 1, y aparece en la salida. En cambio, de 3, para llegar acá, tiene que pasar por el caminito este, el camino 3, y también aparece en la salida. Y el 4 tiene que pasar por este camino, perdón, y el D4, para ir de D4 hasta ahí, hasta la salida, pasa por el camino 4. Es decir, que tienen 4 caminos diferentes. Para representar 4 posibilidades diferentes, ¿cuántos bits necesitan? Cuatro. A ver, no. Para hacer 4 combinaciones 16. distintas, ¿cuántos bits necesitan? 16, profe. ¿Eh? Si ustedes tienen un solo bit, ¿cuántas combinaciones posibles tienen? 2 bits, profe, para hacer 4 combinaciones. Pueden ser un 0, puede ser un 1. Si ustedes tienen dos bits, pueden escribir 00, 01, 10, 11, son 4 combinaciones. Acuérdense que la cantidad de combinaciones, que lo hice recién, por eso pregúntenme las cosas que no se acuerdan, pero digo, la cantidad de combinaciones es 2 a la n, donde n es la cantidad de bits. N igual cantidad de bits. Si ustedes tienen 2 bits, es 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. Si tienen 3 bits, es 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 combinaciones. Si tienen 4 bits, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Si tienen 5 bits, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Acuérdense de eso, este numerito, este numerito mágico. La cantidad de combinaciones es de 2 a la n, donde n es la cantidad de bits. Entonces pregunto, ¿cuántos bits necesitan para representar 4 caminos distintos? 16, profe. ¿Cuánto? 16. 16. 2 bits. 2 bits. 2 bits, porque yo puedo decir que el camino 0 lo asocio con el 0, 0. Al camino 1 lo asocio con el 0, 1. Al camino, bueno, acá puse 3, ¿no? Al camino 2 lo asocio con el 0, 2, con el 1, 0, y al camino 3 lo asocio con el 1, 1. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces fíjense una cosa. Si ustedes hacen esto, ¿hasta acá va bien? Entonces fíjense, yo podría hacer esto, decir lo siguiente. Copien esto y después borro, que tengo que borrar un cachito más y ya terminamos con lo que les quiero mostrar. Para que vean la diferencia entre prioridad y no prioridad. Algo que no es prioritario que algo que es prioritario. Todo esto, así como está planteado, está encaminado a convertirse en algo que no es prioritario. No hay prioridades acá. Y van a ver por qué. Ustedes acá dirían, si me permiten borrar esto que está acá, esta parte de acá abajo, yo podría decir esto.
Y díganme ustedes cuáles son las diferencias, ¿no? Y díganme ustedes cuáles son las diferencias. Yo diría, si B por A, no esto que está acá. Supóngase que dijo, esto es B y esto es A. Si B por A igual, o mejor, perdón, digo, si BA, estas dos, es 0, 0, entonces I igual B1. Si BA igual 0, 1, entonces I igual B2. Si los bits B y A valen C1, 0, entonces I igual D3. Y si BA igual 1, 1, entonces I igual D4. ¿Qué diferencia hay entre esto que estoy dibujando acá y lo que hicimos antes, donde preguntábamos si tal cosa sale de uno y si no le pregunto a la otra? Compara esta estructura contra esta que está acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acá hay prioridad o no hay prioridad? Sí. ¿Y cómo te das cuenta que hay prioridad? Por No, no hay, profe, pues. No hay ninguna prioridad. No, no. Porque si llega el 0, 1, ¿Por qué? porque no hay prioridad. Lee los dos datos y el dato que llegó es el que va a sacar. No le pregunta primero una variable y en función de eso le pregunta a la otra y después le pregunta a la otra. Le pregunta a todas las variables. Y en función de lo que le dicen las variables es lo que sacan la salida. ¿Y sé por qué no está? Porque no hace falta C, porque... Ok. ¿Se entiende, no? Ok, Porque... ok. Pero digo, para prioridad, fíjense, para prioridad uso una variable más, pero tengo esta posibilidad. En cambio acá tengo que ingresar los dos datos. Yo en el otro ingresaba un dato y ya tomaba una decisión. Acá ya tengo que ingresar las dos informaciones. Tengo que conocer las dos informaciones para tomar una decisión. Y no hay prioridad. Puede salir tanto este, como este, como este, como este. Bueno, este es un caso donde no hay prioridad. El anterior es un caso donde sí hay prioridad. Bueno, fíjense que parece una diferencia que es una pavada. Y hasta en un punto uno dice, pero no entiendo cuál es la diferencia. Y son dos situaciones muy diferentes. En un caso, consultamos una sola variable y tomamos la decisión. En este caso tengo que esperar a dos variables. Tengo que consultar a dos variables para tomar una decisión. Es interesante como propuesta. Bueno, esta sería una selección que no tiene prioridad. Bueno, esto un poquito para entrar en tema para recordar un poquito más lo que son las tablas de verdad y eso. No sé, alguien quería preguntar algo, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿En qué momento pasamos del 1, 2, 3, 4 a 0, 1, 2, 3? No entiendo eso, en qué momento pasamos del 1, 2, 3, 4 al 0, 1, 2, 3. Claro, porque yo venía con entrada de 1, entrada de 2, entrada de 3, entrada de 4 y terminamos en 0, 1, 2, 3. Ahí usted cambió, le cambió la No, acá denominación. dice de 1, de 2, de 3, de 4. Arriba, digo. Y acá dice 1, 2, 3, 4. Lo de la derecha. ¿Lo está acá? ¿Esto? Sí, sí. No, estos son los caminitos. Con esto estoy representando los caminos. Este es el camino 0, 0, este es el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Bueno, gracias. Es eso. Bueno, miren, todo esto saben para qué es nada más. Para convencerlos de que si uno se pone a mirar, fíjense que uno tira línea de código y dice, bueno, uso tal cosa o tal otra. Y a lo mejor empiezo a plantear todo con línea de código que tiene que ver con una selección que no tiene prioridad. Y claro, y se parece a esto, porque es lo mismo, porque estoy seleccionando. Bueno, yo creo que si uno gasta un poquito de tiempo en entender el problema que tiene que resolver, probablemente las líneas de código fluyan más fácilmente. Y la otra cosa que me parece también que debe ocurrir, que si uno documenta bien lo que está haciendo, es muy probable que su trabajo sea más productivo para todo el conjunto, digamos. Lo que pasa es que yo entiendo que es mortal documentar, es muy desgastante, es muy cansador documentar, pero yo creo que lo tiene que hacer. Yo no sé cuántos son los que documentan, bueno, todo depende de la empresa donde esté y la seriedad de la empresa donde está. Si está en una empresa grande van a documentar, quieran o no quieran, van a tener que documentar, creo yo.
por lo menos las que yo conozco, que no hacen software de este tipo, hacen otro tipo de desarrollos, pero que tienen que ver con otra cosa, pero también se escriben líneas de código, solo que no son programas, cumplen otras funciones esas líneas de código. Tiene que estar todo muy bien documentado, muy bien documentado. Así que bueno. No sé, ¿esto se entiende a lo que quería apuntar con todo lo que dije antes? Sí, se reentendió. ¿Sí? Bueno, no sé, hay alguien que me decía, no entiendo para qué estamos haciendo esto. ¿Te ayuda un poco lo que contamos? ¿Quedó un poco más claro o seguís igual de desconcertada? Alguien me había dicho, tenía voz femenina. A ver si escribe. Más o menos. María puso Quintana. pausa. Más o menos decís María Quintana. Bueno, ¿qué es lo que querrías preguntar si es más o menos? Bueno, ¿entendés lo que es una selección con prioridad y una selección sin prioridad? ¿Eso lo entendés? Por lo menos, si yo te digo en un examen, a ver, piense cómo es una selección sin prioridad. ¿Vos lo podés resolver eso? ¿No lo podés resolver? Bueno, hace una cosa. Volvé a mirar la clase que va a estar subida inmediatamente tal como me amenazaron y me preguntás la clase que viene. ¿Está bien? Vamos a tratar de que esto lo puedas resolver. Pero prioridad es lo que te... ¿Entendés lo que significa prioridad? ¿El significado de prioridad lo tenés? ¿Sí o no? ¿Lo tenés el significado de prioridad o no? Bueno, es lo que dije antes. Entonces, vuelvo a decir, acá lo que estamos resolviendo es un problema de quiénes vamos a atender primero y quiénes vamos a atender después. Y entonces vos, a través de un software, podés determinar a quién vamos a atender. Por ejemplo, mira, si querés una manera, yo podría pensar que esta es la sala 1, la sala 2, la sala 3 y la sala 4. Y en la medida que las salas se van vaciando, yo tengo acá a quién tengo que llamar en la salida ahí, voy a tener a quién voy a llamar en la próxima sala. Por ejemplo, quien está en la sala 1, que son los de COVID, habrá alguna manera de que me informe de que se están, o digamos, yo de alguna manera me podré enterar, o por ejemplo, cuando esto se ponga en 1, cuando acá llegue un 1, es porque el enfermero que está en la sala de COVID vio que ya no hay más pacientes, presiona un pulsador y acá aparece un 1, acá aparece un 0, y acá aparece un 1, y cuando aparece un 1 me está avisando que van a venir los de la sala 2. Vamos a hacer el ejemplo dibujado. Creo que funciona. Díganme cuándo puedo borrar esto. O lo hago acá, mirá. Vamos a hacerlo de este lado. Imagínate que estas son salas, ¿sí? Tenés la sala de 1, tenés la sala de 2, la sala de 3 y la sala de 4. Y en todas hay un pulsador. Y en todas hay pacientes. Acá estarán los pacientes. 4 cruces significa que son los más graves. 3 cruces los que le siguen en gravedad. Los que siguen en gravedad y los que siguen en gravedad. Alguien a la entrada del hospital hace una selección y dice, vaya a la sala de 1, a la sala de 2, a la sala de 3, sala de 4. Mientras esta sala haya personas, de alguna manera voy a tener uno acá. Por ejemplo, podría ser que un enfermero presione un pulsador, ¿no? Como si fuese un timbre, pero bueno, lo único que va a hacer es encender, mandar uno acá y acá me aparecerá un indicador donde dice que la sala, tengo que recibir gente de la sala de 1. Y entonces recibo gente de la sala de 1. Recibo gente. En algún momento, esta se vació. Entonces esto pasa al estado 0. Y cuando esto pasa al estado 0, pregunto acá. Si acá hay personas, esto va a estar en 1. Y esto me lo va a avisar este tablero. Va a avisar acá que tengo que llamar a la gente que está en D2. Y empecé a llamar a D2. Viene D2, 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 D2. Viene todo lo de D2. Cuando D2 se vació, entonces esto se pondrá en 0. Pero acá hay gente. O a lo mejor no hay gente. Supóngase que no hay gente. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Bueno, que acá está en 0. Si está en 0 significa que acá no hay nadie y directamente pasa a la gente de D4. Eso es lo que hace este sistema. ¿Te deja un poco más claro eso, María?
Y si vos venís, mirá, vamos a hacer la última. Mirá, dame un segundo nomás. Un segundo, y te lo muestro. Un segundito, espera un cachito. Me diste una idea, aunque no lo creas. A ver si lo encuentro ahora. Es este. Espera un cachito, espera. Espera, porque creo que esto, vamos a hacer una modificación al programa y listo. Vamos a hacer así. Espera. Profe, ahí me quedó una duda que yo pensé que usted la segunda parte la explicó porque estaba buscando la forma de ahorrarse una entrada por abajo y para que haya menos entradas. ¿Cómo? Yo pensé que No. Acá a mí, te digo una cosa, vos tenés que pensar lo siguiente. Realmente depende de lo que estés haciendo, pero programar yo no me estaría preocupando ahora si veo la línea de código o algo. Lo que quiero es que las cosas las haga bien el programa. Y si el programa hace las cosas bien, estoy salvado, porque me van a seguir contratando. Lo que menos me preocupa ahora es que el programa sea increíble. Quiero que el programa salga rápido, que funcione bien y que estemos todos contentos. A ver, creo que ahora va a funcionar. Vamos a ver. A ver, déjame pensar algo. Bueno, ¿ves? Mirá. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a correrlo. Creo que ahora va a quedar más claro. no se ve, ¿eh? No, ahora lo tengo que partir, sí. Bueno, no puse todo el texto que tenía que poner porque si no voy a estar 1000 años, pero ¿cómo es? Pero yo te voy contando qué es cada cosa. Bueno, ahí está lo que tenemos que ejecutar. El tema es que nosotros tenemos pulsadores en 4 salas distintas. Y el tema es que, por ejemplo, arrancamos el día, ni bien empieza el día, hay gente en la sala de 1, porque seguro vino gente con COVID, y ya el enfermero que está en la sala de 1, fíjate que puso un 1, fue a su consola, fue a una computadora, puso un 1, dio un enter, y en otro lado se encendió un cartel que dice sala de 1. Entonces eso significa que los médicos tienen que empezar a recibir a los que están en la sala de 1. ¿Se entiende lo que digo? Entonces los médicos están esperando, saben que todos los que vienen tienen COVID y están con algunos cuidados. Y bueno, la cuestión es que en algún momento ya no están estos. Entonces este enfermero pone un 0 y le preguntamos al que está en la sala de 2. Y el que está en la sala de 2 dice, sí, yo tengo gente que está con ataque cardíaco. Pum, empiezo a recibir gente que está en la sala de 2. Empezamos a evacuar. Puede pasar que en algún momento aparezca alguno con COVID y ahí inmediatamente el cartel que estaba en de 2 pasa de 1 y me dice emergencia, gente con COVID. Chao, sacamos lo dijimos, pará de 2, empezamos a traer de 1. Entonces, pero vamos a ver, se fueron todos los que tenían COVID, ¿no? Entonces podemos poner, pone 0, pone un 0 en su consola, en la computadora que tiene ahí, y desaparece el otro cartelito, y cuando pone acá un 1, sigo recibiendo gente en D2, se terminan los que están en D2, sigue en 0, sigue en 0, y ahora acá pregunto y me dice, bueno, sí, mirá, en sala de 3 tenemos gente, y empieza a venir gente de la sala de 3. Es eso lo que estamos haciendo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la prioridad vos te permite ordenar un poquito más de alguna manera las cosas. Esa es la cuestión. El otro, el que tenemos sin prioridad, y bueno, tal vez habría que pensar bien cómo hacemos el software, pero sería medio más complicado porque tendría que intentar que algo que no está preparado para trabajar con prioridad, trabaje con prioridad. Después piensen una cosa ustedes, que usen lo que usen, si son medio mañosos, aun si usan algo que no es lo mejor para resolver el problema, lo van a terminar resolviendo. Pero bueno, la intención es que uno no haga esas cosas, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntar algo de esto. Está bien. María, ¿mejoró la cuestión? Entonces. María, Mary. Profe. Sí. ¿Mejoró María? Pero un cachito, Blas, estás desesperado.
¿Sí? Bueno, vamos a hacer recreo. Son las 20:02. 20:20 volvemos. Y vamos a hacer un poquito de. Vamos a hacer un poco de números signados. Y después de hacer un poquito de números signados, que ustedes ya eso lo vieron, así que haremos algún repaso. Yo diría que en la semana me pregunten de números signados. Y yo también les voy a mandar algunos así de lógica para que vayan haciendo algunas cosas. Y la última clase va a ser más bien todo de lógica. ¿Está? Vale, profe, ¿ha quedado Y duro? hoy le voy a dar una función que se llama De Morgan. Eso sí se los voy a contar ahora, porque le sirve. Bueno, nos vemos y 20. Bueno, ¿Está? profe, nos vemos. Dale, y 20 nos vemos. Dale, está bien. ¿Cómo no? Hacemos eso, dale. Dale, antes de irnos nos quedamos un ratito y lo vemos, dale. Bueno, nos vemos después.